salvación. Sana Dios altísimo. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? Josué Ochante, buenas noches. Jesucristo es Rey. Sana Rey de salvación. Josué Tirado, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A todos, chicos, buenas noches. Hermana Carmen, buenas noches. Hermana Saraí, ¿cómo está? Buenas noches. Anthony, ¿cómo estás? Buenas noches. Espero que hayan podido tomarse un tiempo y haber leído pues el Word, porque es importantísimo. Chicos, espero que hayan podido leer el Word, porque vamos a ver algunos puntos importantísimos ahí. Los que han podido leer, se les va a hacer mucho más fácil para que puedan ustedes mismos conversar conmigo, ¿no? De algunos puntos que vamos a ver ahí, que les he enviado. Y así poder saber con claridad en su contexto histórico, sobre todo este pasaje que se llama la parábola de las 10 vírgenes, porque normalmente alguien predica de un punto de vista en un contexto en el que se habla mucho del Espíritu Santo, ¿no? Pero ahí lo vamos a analizar. Por eso es que al comienzo de la lectura que vamos a darle, hay que entender que el libro es un libro judío, o sea, Mateo tiene desde arranque, como se dice, desde el principio, tiene que ver con la ley. Y si nos pegamos mucho a la ley o al contexto del libro de Mateo, el contexto es diferente. No es tanto como se pueda ver en un contexto espiritual, ¿no? Que normalmente nosotros como cristianos solemos enfocarlo de esa manera. El único libro, digamos, o uno de los libros, en todo caso, que se inclina bastante a la parte espiritual sería pues el libro de Juan, ¿no? O San Juan, como lo quieran llamar, ¿no? Porque habla bastante del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Otro libro también que se asemeja bastante en un contexto doctrinal pero espiritual sería el libro de los Romanos, por ejemplo, o el libro de Corintios también, que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo derramándose en los dones. Sobre todo Pablo, el apóstol Pablo, habla bastante en ese aspecto. El apóstol Pablo se inclina mucho, digamos, así como también en el contexto social en el que nosotros vivimos, también se inclina bastante en el aspecto espiritual, ¿no? Por eso es que él siempre está diciendo, cuando yo vivía en la carne, pero ahora yo estoy viviendo en el espíritu. Entonces él se inclina bastante a ese lado también. Pero el libro de Mateo no se inclina a eso, se inclina más bien a un contexto de la ley. Por eso está el Sermón de los Montes. Entonces así lo vamos a analizar, ¿sí? Ahí vamos a ver, los que han podido leer, han echado una mirada a ello, van a observar que el versículo 24 tiene que ver bastante con el fin de los siglos, en este caso, de lo que dice el Señor. Y terminando el libro de Mateo, mejor dicho, el capítulo 24, arranca justamente con la parábola de las 10 vírgenes, que se engancha justamente con el capítulo 24. Pero ya lo vamos a ir viendo, vamos a dar unos segundos, unos minutos creo, porque ahorita somos ya 9, que entre uno más que pueda ser con 10,
Si la hermana Carmen nos ayuda ahí a que le pueda escribir a Salma, a Brittany y a Milagros, sería genial. En eso Para estoy, ya, hermano. gracias, hermana. Para que ellos ya puedan ir entrando. Seguro yo me imagino que es porque ya están terminando el colegio, algunos también, ¿no? Los adolescentes y algunos la universidad. Entonces, por eso es que también no están entrando, ¿no? Ya estamos, creo que algunos terminan el 20 de diciembre, algunos el 15, ¿no? Por ahí terminan. Entonces, se entiende de que hoy va a ser un poco difícil que puedan entrar, todos seguro, pero vamos a confiar en el Señor, que ojalá puedan entrar la gran mayoría. Vamos a comenzar ya, porque ya son las 8:14 también. Entonces nos va a dar poco tiempo para poder explicar un poco de ello. Los que tienen cámaras, sus cámaras, y obviamente funcionen, prendan sus cámaras, vamos a hacer una pequeña oración, nos vamos a ver por última vez por acá, por el medio del Zoom, ya que la otra semana nos vamos a ver ya en presencial. Entonces sería genial que nosotros podamos vernos hoy, ¿no? Ya sea por este medio y que puedan prender sus cámaras, ¿no? Abigail, Yanela, ¿no? Saraí, ¿no? Ustedes todos, chicos, puedan prender sus cámaras para poder nosotros vernos y el miércoles ya comenzar a tener ya nuestra clausura el día miércoles a partir de las 6, ¿sí? Así que, bueno, los que puedan prendan sus cámaras, si no, igual vamos a orar. Sí, vamos a orar ahora. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo que nos ha regalado durante casi ya un año que comenzamos y que también vamos a cerrar el día miércoles 8 y ya el próximo año habrá muchas cosas más seguro que pasarán o que tendrán que hacerse, ¿no? Para que ustedes puedan seguir creciendo en ese aspecto, ¿no? Entonces vamos a orar, ¿sí? Así como están, creo que hoy día están un poco tímidos, no quieren prender sus cámaras, así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo que nos da, Señor, para poder aprovechar, Señor, el de poder tener una cita contigo, una cita con Dios. Este tiempo que nos has regalado durante varios meses, varios miércoles, Señor, casi un año ya, desde que comenzamos, nos has bendecido, Señor, comenzamos con pocas personas, pero llegamos a ser más o menos entre 26, 28 personas y nos hemos mantenido por tu gracia, porque todo lo has hecho tú. Y queremos agradecerte por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido conocernos, el de poder aprender tu palabra, el de poder seguir creciendo, Señor, y sobre todo aprendiendo en un contexto en el que nosotros tal vez no conocíamos. Gracias porque muchos de los chicos también aquí que están se han podido bautizar. Tú has hecho posible, Señor, que tu palabra también alcance a ellos, así como también todos los grupos que han trabajado juntamente para que los chicos puedan entregar su vida, Señor, a tus pies y puedan recibirte, Señor, como su Señor y Salvador y a la vez haber cumplido con el bautismo. Gracias por este tiempo que tú nos sigues dando, Señor. Gracias por la vida, porque ninguno de los chicos se ha alejado, sino que más bien se han mantenido firmes y esperando en tu gracia que ellos sigan manteniéndose así, Señor. Si en algo te hemos fallado, si en algo yo te he fallado, también te pido perdón. Si en algo les he fallado a cada uno de ustedes, también les pido perdón. Si no he podido enseñarles de la mejor manera o creen que ha sido muy difícil la enseñanza, también les pido que me hubiesen preguntado en todo caso si es que algo no aprendieron, algo no conocieron, porque para eso estamos, para poder interactuar, para poder conocernos y para poder aprender también. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe hoy tu palabra acerca de esta parábola de las 10 vírgenes y sobre todo pues que quede marcado en nuestro corazón para poder ponerlo en práctica y de conocer realmente su contexto histórico, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, chicos. Primero quiero agradecerles a todos ustedes por este tiempo en el que vamos a compartir. Ha sido, como les decía, ya bastante tiempo. Comenzamos muy pocos, éramos pocos en realidad, y con el tiempo el Señor nos ha ido bendiciendo y ustedes han ido entrando, y así ha sido como el Señor también nos ha bendecido. Yo muy agradecido con ustedes, con cada uno de ustedes, por ser libres de poder expresarse, por ser libres de poder participar aquí, porque con cada uno de ustedes conversé y les dije que si ustedes decidían en su corazón el de participar sería bien, y si no, no había ningún problema y no se agregaba al grupo, ¿no? Pero ustedes decidieron estar aquí y yo estoy muy feliz y muy contento de que ustedes hayan acompañado hasta aquí conmigo y con la palabra de Dios, o con una cita con Dios, que es parte de la iglesia Yegna. Y con esa forma vamos a entrar justamente a esta parábola. Voy a leerlos porque yo supongo que no todos... A mí no me mencionó, ¿Perdón? a mí no me ha llamado. ¿No te he llamado? ¿Cómo no te he llamado? Tu mamá le llamé. No, no me llamó. Se olvidó de Ella, ok. ¿Sí te llamé, Josué, Josué, ahorita o hace rato? hace rato, me llamó solo para decir de los alumnos que estaban ahorita, pero aparte no me dijo nada. Ah, ok. Eh, ok. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes porque es un tema que muchas veces en la iglesia se habla, se predica y se enseña de una manera que lo relacionamos en un contexto muy así nomás, sin conocer el contexto histórico. Entonces, pienso que no todos posiblemente lo hayan leído porque también les envié un poco tarde, creo yo, al mediodía, un poco más, creo. Eh, Sería bueno que ustedes puedan siempre estar leyendo, ¿no? La Biblia y ir analizando cosas dentro de la lectura para conocer. Entonces, vamos a darle una lectura para tener un enfoque. Hoy antes, Anthony, de poner los textos, prácticamente lo voy a resumir con la lectura para que tengamos un marco histórico y más o menos ya analicemos. Después lo vamos a ver los textos. Sí, Anthony, ahí me ayudas después, pero ahorita voy a leerlo simplemente como una introducción a todo esto y así lo vamos a poder entender tal vez mucho mejor. Entonces, antes de comenzar con esta parábola, debemos de saber que el libro de Mateo es un libro judío. Eso es claro. Si entendemos que el libro de Mateo es un libro judío, específicamente para los judíos y también para los gentiles, que somos nosotros, pero más inclinado al judaísmo, entonces ahí ya parte prácticamente todo. Algunos me podrían decir, ¿cómo sabemos que es un libro judío? Porque cuando leemos la genealogía de Jesucristo, arranca justamente desde arriba hasta terminar en Jesús. No hay una descendencia hacia los gentiles, sino todo va hacia los judíos. Y luego, si uno observa, siguiente capítulo, vemos que Herodes va en busca de matar al rey de los judíos. Entonces ya ahí entendemos que es un libro más inclinado al judaísmo, ¿no? Al pueblo judío, porque Herodes fue en busca del rey de los judíos que viene a ser Jesucristo, ¿no? Y después ya hay una lucha entre los romanos que gobernaban contra los judíos. O sea, tenemos que verlo de ese punto de vista, y cuando llegamos al capítulo 5 de Mateo podemos ver el Sermón del Monte, donde Jesús está hablando acerca de la ley. Así vamos analizándolo poco a poco la Biblia y nos damos cuenta que el libro de Mateo prácticamente es un libro que se inclina al judaísmo o al pueblo judío, pero sin dejar de inclinarse también a los gentiles, pero específicamente va hacia los judíos. Entonces, por ahí vamos a llegar a comprender qué se entiende por la parábola de las 10 vírgenes.
¿eh? Si entendemos de ese punto de vista, se nos va a hacer mucho más fácil realmente de poder comprender el libro. Entonces, así como el libro de Mateo es tan inclinado al judaísmo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, tiene, por ejemplo, una inclinación a la sociedad y a las mujeres. Por eso es que encontramos que la mujer es restaurada y la mujer es valorada. Eso lo encontramos, por ejemplo, la otra vez que estaba compartiendo nuestro hermano Jorge, un sábado, acerca de la mujer adúltera. Su contexto era que el Señor Jesús restaura a la mujer. A eso deberíamos inclinarnos. Más que el pecado, el Señor lo restaura públicamente. O sea, el Señor lo levanta a la mujer y lo pone en el lugar que corresponde a la mujer. Entonces esa es la inclinación que tiene el libro de Lucas. Y el libro de Marcos, por ejemplo, tiene una inclinación más al área espiritual. Aquí Jesús es el Hijo de Dios, ya en el libro libro de San Juan. Es muy diferente, es todo prácticamente en un área espiritual, muy espiritual ese es el libro. Entonces, así vamos a ir analizando. Cuando ustedes estudien algún día o algún día podamos estudiar la Biblia de un punto, de un marco histórico de cada libro, ustedes van a aprender o van a conocer y van a entender cómo se debe de enfocar cada tema. Ahora no lo vamos a hacer, pero quiero remarcar esto, de que el libro tiene que ver con, el libro de Mateo tiene que ver con una gran parte del judaísmo. Entonces, el libro el libro de Mateo es un libro judío en el cual se basa mucho en la ley, como les acabo de decir, y no tanto en lo espiritual. De esta manera podemos darnos cuenta que el aceite del que hablan, ¿no?, del cual se habla mucho, no es el Espíritu Santo, ¿ah? Ojo, porque aquí, como hablo de la ley, entonces más es algo terrenal, o sea, es en un contexto que se tiene que vivir en la tierra, de lo que se debe de hacer, no tanto en el área espiritual, o sea, ese aceite que normalmente a veces algunos los enfocan y dicen era el Espíritu Santo, no tanto es así. Se puede predicar, sí, de alguna otra manera, o darle una referencia, un enfoque, pero no tanto es así, ¿eh? Entonces, no, nosotros tenemos la mala costumbre, digo, nosotros me incluyo yo, como cristianos, que lo enfocamos todo en el área espiritual. Todo es espiritual, todo es espiritual, y no todo es espiritual. Por ejemplo, un caso es que uno diga, el hermano tal o la hermana tal está enferma, y dicen, vamos a orar por ella, pero no le damos la medicina. Es decir, de repente está, no sé, tiene un dolor que se puede curar o que se puede llevar al hospital o que se puede dar alguna medicina para que se cure, y nosotros, como somos tan espirituales, solamente decimos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y ese no es el contexto. El contexto bíblico es, no solamente hay que orar, sino también hay que servir y dar. Ese debería ser el contexto real de cada creyente, según la Biblia, cómo está escrita. Entonces aquí nosotros a veces somos muy espirituales, y ese es nuestro problema, el cual de muchos hablan. El problema de nosotros, como acá dice, es que somos muy espirituales y por eso todo lo relacionamos en la parte espiritual. El capítulo de Mateo, el capítulo 24 de Mateo tiene que ver con el fin del mundo, ¿no? El Señor habla muchísimo de ello, bastante de ello, de cómo va a suceder, qué es lo que va a pasar, inclusive habla de los escogidos, ¿no? Ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, habla de los escogidos. Y algunos, cuando está hablando, vuelvo a repetir, como es el libro de Mateo, tiene que ver con el pueblo judío. Entonces, cuando habla de los escogidos que tal vez puedan ser engañados, o que son engañados, tal vez si lo quieran ver de ese punto, pero dice algunos serán engañados, se está tratando justamente de que el Señor Jesús dice, este pueblo judío, por no conocer bien las escrituras, va a ser engañado. No de los gentiles, porque los gentiles que somos nosotros, no vivimos bajo la ley. Vivimos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Y aquí sí tendríamos que utilizar la palabra que vivimos bajo
lo que viene a ser el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En cambio, en los judíos, lo que mora es la ley. ¿Eh? Entonces es muy diferente. Por eso es que dice, algunos serán engañados. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de las Escrituras. Y a esa palabra se estaría refiriendo al pueblo judío y no tanto a los gentiles. Fíjense que es muy diferente. Por eso es que hay que analizar cada cosa de lo que se dice. A veces nosotros, si no conocemos el libro que estamos leyendo, lo podemos interpretar de la manera que creemos que es para nosotros. Hay cosas que tenemos que analizarlo bien. Entonces, habla bastante de la señal del fin del mundo y todas las cosas que van a suceder, obviamente en el capítulo 24. Entonces, partiendo de ese punto de vista, la parábola de las 10 vírgenes se va a tratar de la venida del Hijo de Dios. O sea, después del fin del mundo, de lo que está hablando, de lo que está aconteciendo. En todo caso, después de ello, dice el Señor en la parábola de las 10 vírgenes, es que va a venir el Señor. Ahí va a venir el Señor. O sea, las 10 vírgenes se trata de la venida de nuestro Señor Jesucristo en sí, por segunda vez. Fíjense, dice, la paruxia, en este caso la paruxia tendría que ser el juicio final, ¿sí? Porque así es traducido. De esta parábola se trata la parte del juicio final, justamente ahí lo he puesto, como vemos en los textos de Mateo, capítulo 24, 13. Ahí sí, Anthony, ayúdame con Mateo, capítulo 24, 13. Lo puedes poner ahí solamente para darle una referencia y después Mateo 25, 13. El 24:13, ¿no? Sí, 24, 13 y después 25, 13. Este tema acerca de la parábola de las 10 vírgenes es a pedido de la hermana Carmen, que un día estábamos conversando, de cierto conversamos mucho, y me dijo, hermano, ¿y cómo es las 10 vírgenes? Tengo curiosidad. Así que dije ya, bueno, voy a compartir con la hermana para que todos también conozcan un poco de ello. Fíjense que en Mateo capítulo 24, 13, hablando del fin, ¿no? De los tiempos, dice, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Aquí ya el Señor está afirmando algo, todavía no en el 25, pero está afirmando algo de que el que persevere hasta el final, cuando venga el Señor, será salvo. ¿No? Tiene que perseverar, dice. No es que solamente sea creyente, sino que él tiene que perseverar hasta que venga su Señor, y entonces será salvo. Y Mateo capítulo 25, 13 tiene una similitud. Ahí dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Ahora, esta palabra velad, en realidad no está por las puras, ¿ah? Que vamos a verlo después, pero no está por las puras, porque la palabra velad quiere decir que dentro de la parábola de las 10 vírgenes, todos se habían dormido. Es gracioso, porque el 25 dice, y todos durmieron, o todos cabecearon, ¿no? Entonces en el 13, la palabra velad dice, ustedes que se han dormido, no se duerman, tienen que estar despiertos, porque va a venir el Señor, ¿no? Y tienen que estar despiertos. El que no esté despierto, pues obviamente la puerta se cerrará y no podrá entrar a la boda, porque las 10 vírgenes tiene que ver con la segunda venida del Señor, pero también tiene que ver con una fiesta de una boda. O sea, cuando nosotros vayamos, ya cuando el Señor venga, y si estamos vivos o no estemos vivos, y hayamos muerto todos, y haya más gente, obviamente van a estar vivos, y puedan ver al Señor venir, cuando el Señor nos levante de entre los muertos, nosotros vamos a ir a esa boda. O sea, las 10 vírgenes tienen que ver con una boda de la segunda venida del Señor. Gracias, Anthony. Voy a seguir leyendo un poco más del tema aquí para que podamos seguir entendiendo qué se trata en sí este contexto. Así vamos a poder analizarlo, ¿no? Y ustedes algún día, cuando tengan la oportunidad de predicar, ya tengan algo de cómo explicar o cómo enseñar en sí su contexto, y luego ya hacen una aplicación a la iglesia. Me hubiese gustado enseñarles cómo aplicar a la iglesia un mensaje,
¿no? Para que ustedes sepan cómo llevar justamente ese mensaje a la iglesia y puedan llevar con claridad el mensaje y podamos entender también nosotros. Eso también es muy bueno poderlo hacer, ¿no? Entonces, tiene la parusia juicio final, nos da una advertencia que debemos de estar preparados para esperar al novio, ¿eh? En el versículo 25-13 tiene que ver con eso, esperar al novio, o sea, a Jesucristo. Bien, vamos a seguir viendo. En esta parábola Jesús estaba hablando de una boda en tiempos antiguos. Los que oían a Jesús hablar entendían muy bien el contexto. Ahora, este ejemplo que hace Jesús no solamente tenía que ver con el pueblo judío y cómo celebraban las fiestas de boda, sino que también tenía que ver con el Medio Oriente y con el Occidente. O sea, estas costumbres era casi siempre porque los judíos habían tomado costumbres de otras culturas también. No es que todas las cosas que hacían los judíos eran de ellos propios. Ellos también imitaban o copiaban algunas culturas de otros lugares y que obviamente, tanto bueno como malo, ellos también cogían. Por eso tenían mucha inclinación a adorar a otras imágenes. Y el Señor, por eso, en este caso Yahvé o Jehová, se molestaba mucho con ellos, ¿no? Porque tenían mucha inclinación a esas cosas. La boda tuvo un lugar en la casa del novio, o sea, todo comenzaba aquí, en la casa del novio. Fíjense, dice, la boda tuvo lugar en la casa del novio, no en un templo. O sea, no era que iban como nuestro contexto hoy, ¿no? Oye, ¿dónde vamos a ir al matrimonio? ¿De dónde? Al templo, ¿no? Al templo, o en todo caso, donde la iglesia congrega, ¿no? Y después vamos a una recepción, ¿no? No, aquí el contexto judío, en el contexto histórico del marco que se va a ver, es que la boda tuvo lugar en la casa del novio, no en un templo. A veces las bodas tomaban la forma de una celebración de 7 días, o sea, esas bodas duraban 7 días. En un momento específico, el novio llevaba a la casa de la novia, perdón, el novio llegaba a la casa de la novia para llevarla. La novia nunca sabía exactamente cuándo llegaría el novio. Su morada a su morada. Había muchas jóvenes que eran amigas de la novia, por eso se les llama vírgenes. O sea, la novia tenía amigas que eran muy jóvenes. En el tiempo judío, en el tiempo antiguo, bueno, en todo caso el Antiguo Testamento nos marca que estas jovencitas, a partir de los 14, 15 o 13 años o 16 años, se les consideraba ya mujeres. ¿Por qué? Uno diría, pero hermano, todavía no son mujeres, son adolescentes. No, desde el momento en que la mujer ya arreglaba, ya era una mujer. Entonces, estas señoritas que estamos viendo aquí, en este caso estas muchachas vírgenes que se habla de acerca de la novia, pues eran amigas justamente de la novia que tenían posiblemente la edad de 14 años, 15 años o 16 años. O sea, ellas eran vírgenes. Y ya vamos a seguir viendo cómo funcionaba todas estas cuestiones. Entonces dice, había muchas jóvenes que eran amigas de la novia, por eso se les llama vírgenes en la parábola. O sea, solteras que acompañaban a la pareja de novios desde la casa de la novia a la casa del novio. Había un desfile por las calles, todos en el desfile tenían una actitud de expectación y llevarían sus propias antorchas. O sea, ustedes imagínense que cuando el novio llegaba a la casa de la novia y luego tenían que ir a la casa del novio, o sea, todo el pueblo que estaba allí o todas las amigas andaban con sus antorchas, ¿no? O en todo caso con sus lámparas, abriendo camino y alumbrando el camino justamente para llevar, ¿no?, a la novia y al novio al lugar donde tenían que llegar, que era la casa del novio. O sea, el novio iba hasta la casa de la novia y lo sacaba, ¿no? Y había una marcha, pues una marcha de muchas personas que iban tras el novio alumbrando el camino. Por eso es que ahí tiene que ver la parábola de las 10 vírgenes y sus lámparas. El que tenía la lámpara apagada no podía entrar a la boda.
No, ellos no podían entrar. Por eso es que dice, a algunas se les quedó que ya no tenían aceite, ¿no? Y se les estaba pagando justamente. Por eso es que las otras le dijeron, vayan y compren. O sea, ahí tiene que ver un contexto muy diferente a lo que nosotros a veces lo enfocamos, ¿sí? Pero sigamos viendo este punto de vista. Por eso les decía que si ustedes leen, sería genial, y es más, si lo pueden leer después, no importa, pero lean. Había un desfile por las calles, todos en el desfile tenían una actitud de expectación y llevarían a sus propias antorchas. Si una persona se le veía sin antorcha, esa persona era como un aguafiestas, ¿no? O sea, era como que, oye, todos van con terno, hoy en día, ¿no? Todos van con terno, con sus vestidos mejores, y uno va a ir con, de repente, con buzo, con short, con zapatilla y polo, ¿no? O sea, oye, ¿qué haces aquí? Estamos en una boda y tú estás con zapatillas o con sandalias o algo por el estilo, o sea, no encajas, en pocas palabras, ¿no? Entonces, los que no llevaban su antorcha, ¿no? O sus lámparas, no encajaba dentro del matrimonio, ¿no? O del novio, en todo caso, de la boda, en todo caso, ¿no? Si una persona se le veía sin antorchas, esa persona era como un aguafiestas y no tendría derecho a estar allí. Las festividades duraban muchos días. Por otro lado, era incierto el momento preciso en que llegaría el novio. Se esperaba que la novia estuviera lista para salir en cualquier momento. A menudo el novio llegaba en plena noche. Ahora, eso de que dice el texto a medianoche, en realidad en el contexto griego no está dando a entender que llegaba a las 12 como a la medianoche. No, su contexto es que él podía llegar a cualquier hora de la noche. Porque si supieran la hora exactamente a medianoche, entonces pues las que tuvieron sus aceites y las que no tuvieron pudieron haber ido a comprar tranquilamente, pero eso no pasó, porque en realidad el novio era un bandido, pues, ¿no? Llegaba a cualquier hora. O sea, en nuestro contexto en el que vivimos, es el novio el que espera a la novia. Es al revés, ¿no? Pero en el contexto de ellos, es el novio que llega tarde, en busca de la novia. Fíjense cómo cambia la situación histórica. Es el novio el que va a llegar tarde y la novia tiene que esperar. ¿Mm? Así era como se veía. O sea, ¿no? Porque el novio va a ser el que se va a llevar a la novia a su casa que va a vivir, obviamente. Dice, las lámparas en cuestión quemaban aceite y periódicamente necesitaban que se les añadiera aceite para mantenerlas ardiendo. Las prudentes estaban consigo un frasco con provisión adicional del aceite para que sus lámparas estuvieran siempre ardiendo. El hecho de que Jesús dijo que el novio se demoraría en venir les decía a sus oyentes que era su segunda venida, que podría demorarse un largo tiempo. Debemos tener en claro que el texto histórico que nos presenta, ya hemos dicho, obviamente, de este libro, que fueron los judíos, la nación escogida por Dios para traer la salvación por medio de la llegada del Mesías. Los judíos poseían una costumbre muy particular que son respetadas y conservadas, o sea, ellos siguen también practicando hasta ahora esas costumbres. Dentro de esas costumbres tenemos su manera solemne de celebrar sus bodas. Esto es importante por el hecho de que cuando Cristo habla, en ocasiones lo hace usando el método judío, para que puedan entender, obviamente, de qué se trataba, aunque los judíos no llegaron a entender realmente, ¿no? En su contexto, ¿no? O en su tiempo también, ¿no? Este es el caso del tema de las bodas o las uniones. Vamos a ver ya puntos importantes, matrimoniales, uniones matrimoniales. ¿Cuál es la costumbre o manera de los judíos sobre las nupcias? Primer paso, ¿no? En todo caso, primer punto. Un joven identifica a una virgen y le extiende una invitación a la casa de su padre. Esta invitación no era una mera confesión verbal, sino que tenía que estar respaldada con propósito y bienes o suficientes medios para respaldar sus intenciones, es decir,
tenía que tener un dote, ¿no? Que brindar. Podría ser en joyas, dinero o propiedades. Con este respaldo se entra en negociaciones con la novia. El siguiente paso era el de desposarse o sellar con un pacto de compromiso matrimonial. El novio tomaba la iniciativa del compromiso y de dar el dote a la novia. Se pagaba un precio por la novia. Al pagar, el novio consideraba a su novia como su esposa en efectos legales. Esto sucedió en el Antiguo Testamento con Isaías. Si recuerdan ustedes, ¿qué hace su padre? Dice a su siervo, ve a mi casa, ¿no? Y tráeme mujer para mi hijo. Entonces fue el siervo, ¿no? Llega a un pozo, lleva sus camellos y todo, llevaba regalos, toda la cuestión, y comienza a orar y dice, Señor, si tú esto, el otro, entonces que la mujer diga, le daré de beber pues a los camellos, a tus animales y todo lo demás, ¿no? Entonces justamente viene, ¿no? En este caso, la mujer que iba a ser después de Isaías, y, perdón, de Isaac, y ¿qué sucede? Sucede lo mismo, y él automáticamente saca todo lo que tenía, ¿no? Joyas, y comienza a ponerle las pulseras, ¿no? Las argollas, luego va a la casa, habla con el padre, ¿no? Hacen un convenio, le da el dote, y obviamente aceptan que su hija vaya con el siervo de Abraham para que se pueda casar, ¿no? En este caso con su hijo. Fíjense, esa costumbre que estamos leyendo aquí también lo vemos en el Antiguo Testamento. Esa era una costumbre de ellos. Así era como podían pactar, ¿no? En este caso, el compromiso de dos personas para luego tener ya, obviamente, la boda. Cosa que después ya Isaac obviamente hace su carpa, ¿no? Que dice que estaba en la carpa de su madre, ¿no? En este caso, ¿no? Que, o sea, digamos, en este caso que se le había dado como herencia, digamos, ¿no? Y ahí la llevó, pues, obviamente, a su mujer, ¿no? Pero volvamos a esto, o sea, ahí ya tenemos una idea de cómo más o menos, de qué se trata esto, ¿no? Cómo funciona sus costumbres de los judíos. El segundo punto, la novia debía ser purificada. La novia era declarada santa o consagrada para su marido. Cuando hablamos de santa o purificada, quiere decir que la mujer tenía que ser virgen. ¿Eh? No hablamos de santa en el área espiritual, sino que era una mujer consagrada, pura, ¿no? Y a eso se le llama santa, pura, que no haya tenido contacto sexual, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces hablamos de la santidad. La purificación estaba relacionada al anuncio de la misma por medio del toque del shofar, ¿no? O sea, quiere decir que cuando iban a la boda, tocaban el shofar, ¿no? Que era un instrumento musical, por cierto, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se hacía un símbolo de un compromiso y que la mujer, obviamente, estaba siendo o había sido purificada en este aspecto de que era virgen. El tercer punto, luego de ese pacto ya establecido, o sea, entre el novio y la novia y los padres, el novio se despedía de la novia ya desposada, o sea, que ya habían aceptado el compromiso, y la dejaba con sus padres, o sea, la mujer se quedaba, ¿no? La novia se quedaba con sus padres. El cuarto punto, el novio permanecía en la casa de su padre por 12 meses, o sea, quiere decir un año. Mira, un año no se veían, ¿ah? Pero ya había un compromiso total, o sea, no había otra cosa que se pueda romper, ya había un compromiso y ese compromiso se respetaba, ¿eh? Porque ya se había dado un dote, porque se había pagado por la chica, por la novia en este caso, ¿no? Y había una alianza entre ellos, entre las familias, y tenía que pasar solamente un año para que después de ello ya se puedan casar, aproximado, ¿no? O sea, era 12 meses aproximado. El novio prepararía la morada matrimonial, mientras que la esposa, por otro lado, estaría preparándose de novia. O sea, quiere decir que ya la novia iba a ser preparada por la mamá, ¿no? En la forma de cómo ella tenía que actuar cuando ya se case con su esposo y cómo tenía que atender al novio. Mientras el novio más bien
comenzaba a preparar en un año el hogar donde iban a vivir. O sea, tenían que tener una casa para poder darle un sustento, un techo y poder solventar todas las necesidades de la mujer. Y la mujer tenía que ir conociendo la forma de cómo tenía que actuar para poder complacer a su esposo y obedecer en todo, según el contexto, obviamente, judío, según sus costumbres. En quinto lugar, el novio debía ir a buscar a la novia a la casa de sus suegros luego del tiempo cumplido. Por lo general era de noche y a la hora menos esperada. Aquí viene justamente parte de las 10 vírgenes. El novio saldría acompañado de su mejor amigo y su escolta de amigos a buscar a la novia. Era una caravana, estaría alumbrada por muchas antorchas que identificaban la venida del novio. Justamente en el texto que vamos a leer más adelante dicen, aquí viene el novio, ¿no? O sea, avisan, anuncian, ya llega el novio, ¿no? Y es por eso que las vírgenes estaban atentas, las 5, claro, porque las otras ya no estuvieron. En ese aspecto se fueron a traer su aceite. El sexto punto que vamos a ver dice, la novia sabía que vendrían a buscarla, obviamente, pero no sabía cuándo sería ese momento. Séptimo, esa noche de la boda, el novio se vestía con lo mejor. Sus vestidos podían incluir una corona de oro, guirnaldas de flores frescas, perfumes de incienso y mirra. El novio podía usar un cinto de seda de colores llamativos. Sus sandalias eran adornadas de listones, llevaba del novio, era precedida por un clamor que lo anunciaba, ¿no? Ahí lo vamos a ver en Mateo 25, 26, pero eso después lo vamos a ver cuando estemos leyendo el texto. Octavo, el novio recibía a la novia junto con sus doncellas y la comitiva matrimonial y partían hacia los moradas, que el novio había preparado en la casa de sus padres, donde muchos estarían reunidos. Eran común usar las lámparas y antorchas para alumbrar el camino. Sin lámparas ni antorchas no le era permitido unirse a la procesión. No se le permitía entrar a la casa de la novia. Las lámparas eran esenciales para poder unirse a la procesión. De la misma manera, era necesario el abasto de aceite que sustentaba las lámparas por el simple hecho de que no era permitido que se apagara. El noveno, los novios eran escoltados a la cámara o morada nupcial. La novia se entraba con su velo cubierto. Por el camino se le unían invitados que no fueran de la casa de la novia. El 10º paso sería mientras los novios consumaban su acto matrimonial, tanto las doncellas y los amigos íntimos del novio esperaban afuera. O sea, para probar de que realmente han tenido el contacto de tener relaciones sexuales, ¿no? Tanto las amigas de la novia como los amigos del novio estaban a la puerta de la carpa. Y cuando ya se cumplía ese acto, entonces obviamente se anunciaba. Fíjense cómo era la costumbre, ¿eh? Ahí tenía que haber pruebas, en pocas palabras, de que eso había sucedido. ¿Mm? Eso lo podemos ver en el caso de Jacob con Lea, ¿no? La llevó a su carpa, se acostaron y después obviamente ya estaba mareado y fue engañado obviamente por su suegro Labán, ¿no? Pero allá vemos también un caso que sucedió, por cierto. 10º paso, mientras los novios consumaban su acto, bueno, esa parte ya lo leímos, perdón. Un 10º paso, el novio salía alegremente de la habitación y anunciaba a su séquito que el acto y unión se había consumado, o sea, ya estaba realizado. De 10º paso, el novio regresaba a su habitación y su séquito anunciaba, ahí está, los invitados y comenzaba la fiesta de celebración, porque se había consumado, ya estaban casados, y estas fiestas obviamente duraban pues 7 días, ¿no? 7 días, imagínense,
sin parar, o sea, había bastante vino, había bastante comida, ¿no? Y era para todos. Hablamos de vino, no estamos hablando de vino de uva, hablamos de vino, por cierto, y obviamente la comida o el banquete era amplio, era bastante. ¿Eh? 13º punto, luego de estos 7 días la novia salía, pero con el velo descubierto. O sea, recién salía la novia después de 7 días que estaban ellos dos ahí en su carpa, en el sitio donde ellos estaban, no salían para nada, miren, imagínense, y después de 7 días la novia ya salía descubierta, para que toda la gente que estaba ahí pudiera reconocer a la mujer, y así ya nadie podía querer estar con ella, porque ya era descubierta su rostro, y con eso demostraba que obviamente ella era propiedad de aquel novio con quien se había casado, fíjense. Aquí vamos a terminar con esta lectura. Dice, tenemos que hacer esta observación ya que Jesucristo es un judío, y obviamente, y cuando hablo que fue dentro de ese contexto, podemos ver toda una serie de actos reverentes y solemnes en estas bodas. Se refiere a la venida de Jesucristo, el novio que viene a pedir a la novia, la cual es la iglesia, ¿no? Y bueno, toda esta parte que ya les acabo de leer. Ahora sí, Anthony, ya creo que ya tienen una idea más clara. Ayúdame con los textos. Ponlo si quieres de 3 en 3, no hay ningún problema. No les voy a invitar a que los lean porque los voy a leer yo y les voy a ir explicando. No, ¿No? Sí, del 25 comenzamos con el 1. sí, claro, 1, 2 o 3 hasta donde podamos avanzar. Si se puede poner 3, bacán, no hay ningún problema. ¿Mm? A ver. Vamos viendo, mire, fíjense la lectura, y la lectura dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, déjalo en el 1, Anthony, porfa, sí, para explicar un poquito, porque ya hemos leído, pero déjalo en el 1, por favor. ¿Me escuchas? Ahí está, bacán. Cuando dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, tenemos que entender que cielos está hablando de que es ahí donde vamos a estar, es ahí una morada. El reino de los cielos es como semejante a 10 vírgenes. Ya hemos hablado acerca de cómo se va dando en este caso las vírgenes. Jesús hace una comparación acerca de las bodas en la que se va a celebrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. En ese contexto, aquí no habla de que algunos van a ser juzgados. Acá no hay ningún juzgamiento. Acá no es que alguien va a ser condenado, por cierto. Acá no hay nada de eso. La Biblia, en el capítulo 25, hasta el que vamos a leer el 13, no habla nada de juicio. Si no habla nada de juicio es porque no habla nada de juicio. Eso que quede claro. Cuando uno va a estudiar la Biblia, si no aparece la palabra juicio, no lo agregue, por favor. De verdad, yo les quiero compartir esto. No lo agreguen. No digan eso. Si no está, no lo digan. Porque ahí cuando uno agrega tal cosa, ya está rompiendo prácticamente la esencia de la lectura. Entonces aquí más bien tiene que ver con algo como una actitud del creyente, de cómo está viviendo su vida. Entonces acá dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está haciendo una analogía nuestro Señor Jesucristo, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta palabra de las lámparas, muchos pueden decir, agarro el libro de los Salmos y dice lámparas a mis pies. Ya, quiere decir que es la palabra de Dios.
No, no, nada que ver. Aquí ya hemos leído su contexto histórico de cómo ellos vivían en sus costumbres, su forma de vida. Por eso digo que hay que interpretar la Biblia tal cual, sin salir de su contexto. Ya sabemos que la lámpara tiene que ver con un camino, pero no de un contexto de que es palabra de Dios así. O sea, en los salmos sale lámparas a mis pies, ¿no? Lumbrera tu camino, quiere decir que es la palabra de Dios, dicen algunos. Pero no, hay que seguir con lo que la palabra misma lo dice, de tal manera, de tal punto de vista, sin que yo lo cambie. Acá dice que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Así está, como lo hemos leído, como les he explicado ahí en la introducción de sus costumbres. Entonces, las 10 vírgenes tenían que tener sus lámparas para poder recibir al esposo encendidos. Si no tienen, obviamente, las lámparas, obviamente no podían participar de esta boda. Ese era el problema. Y Jesús lo explica muy bien hacia los judíos y también nos puede explicar a nosotros mismos. Que si tú no vives conforme a una lámpara, es decir, no vives conforme a las cosas del Señor, quiere decir que no estás preparado para recibir al esposo, la venida del Señor, porque te vas a dormir. Vamos a ver en el capítulo 2. El capítulo 2, Anthony, por favor. Ahí está. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, según el marco histórico, algunas llevaban aceite, obviamente, ¿no? De reserva, y otras como que dicen, ya va a llegar el Señor, ¿no? ¿Para qué voy a mantenerme yo trayendo más aceite? ¿Para qué? En ese contexto, nosotros nos vamos a pegar a que hay muchos, y ahora sí voy a hablar en el contexto de la iglesia, y no del judío, sino de la iglesia, de que hay muchos que dicen, el Señor tarda, y voy a seguir actuando como yo quiero, pero no voy a actuar como el Señor quiere, y no le voy a esperar. O sea, no está preparado para esperar al Señor. De las 5 vírgenes que habla, prudentes, ellas estaban preparando para esperar al Señor. En este caso, al esposo. La pregunta es para nosotros, ¿tú estás preparado para esperar a tu Señor por segunda vez? Y si estás preparado, quiere decir que tú te estás guardando para el esposo. Nosotros somos la novia. Nuestro Señor Jesucristo es el novio. Tú te estás guardando como las vírgenes que obviamente no se contaminaban, no tenían ninguna relación, obviamente, para ser purificadas en todos los contextos, y diríamos, para nosotros en general que estamos aquí, tú estás siendo santificado en la palabra de Dios, vives conforme a la palabra de Dios, te mantienes en la palabra de Dios, te guardas en la palabra de Dios, porque si es así, tú te estás purificando o tú estás viviendo en una vida de santidad para esperar al novio que viene a ser o al esposo que viene a ser Jesucristo. Pero aquel que no se guarda en la palabra, no vive en la palabra, no practica la palabra, quiere decir que es como las imprudentes, pues, que no están esperando la venida del Señor. Y aquí no es que sea terrible, simplemente su actitud de ellas, de las imprudentes, es que ellas están no viviendo para poder honrar a Dios, o en todo caso no honrar a su Señor, sino que están deshonrando y están viviendo en una infidelidad hacia su Señor, ¿no? En pocas palabras, ellas son infieles o ellos son infieles a su Señor y no lo están esperando. Ese era el contexto. Vamos a ver el versículo 3, por favor, Anthony. Dice ahí, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomando consigo aceite, ¿no?
Sigue el 4, por favor. El 4, Anthony, ahí está. Por cierto, cuando habla del aceite, aquí también va a hablar, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, o sea, ellas estaban preparadas. Aquí no es el Espíritu Santo como muchas personas utilizan, el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. No, no, porque si yo lo voy a tomar de un contexto, digamos, como el libro de Juan, yo diría, pues el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Aquellos que han recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que el Espíritu Santo no se ha ido. Lo que ha sucedido más bien, en un contexto espiritual, ojo, lo que ha sucedido más bien es que nosotros no estamos viviendo conforme al Espíritu, sino más bien conforme a nuestra carne. Ese sería en el contexto espiritual. Pero yo no me voy a pegar a ello, porque saldriese del tema de lo que habla Mateo. Y Mateo más bien acá está hablando acerca del comportamiento del hombre. O sea, de las actitudes y sus obras. Porque las obras que ellos hacen, aquellos que son imprudentes, ¿no? O insensatas, quiere decir que sus obras son malas. No viven conforme a lo que tienen que hacer en la palabra de Dios. Entonces, el aceite tiene que ver más que todo con sus acciones y sus obras de aquellos hombres. En ese contexto, podemos decir que las imprudentes las prudentes y las insensatas son dos cosas. Las imprudentes son el pueblo judío, que no está esperando la venida de su Señor, pero las prudentes son aquellos que aceptaron a Jesucristo, y ellas o ellos sí están esperando su venida, y lo están esperando con gozo y con alegría. Eso debe de ser la iglesia cristiana, en este caso nosotros, como cristianos, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y que debemos de esperar al Señor que venga por segunda vez, pero lo vamos a esperar obviamente con gozo y con alegría y con buenas acciones y con buenas obras y con una buena actitud de vivir una vida cristiana. Pero el que no vive así está viviendo como el pueblo judío, que es obviamente, son insensatos, pues, que sabiendo de que Jesús murió en la cruz y lo salvó, sin embargo, sus acciones son malas. Entonces, estos son, o sea, mujer o hombre, insensatas. De eso se trata el contexto. Tenían que estar preparados. El 5, por favor, Anthony. Mas las prudentes tomaron aceite, perdón, y ahí está, gracias. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Fíjense aquí lo que está sucediendo, ¿ah? Aquí estaba las prudentes y las imprudentes. O sea, tanto ellas, ambas vírgenes, se durmieron. El contexto que está diciendo aquí es que la iglesia se va a dormir. Por eso es que en el capítulo 24 habla de que dice, y llegará el tiempo en que el corazón del hombre se enfriará, dice. Eso quiere decir que ya no hay una actitud de poder esperar al Señor. Y aquí sucede lo mismo en el 5. Y tardándose el esposo, tardándose el Señor, en pocas palabras, o sea, el Señor todavía no se sabe cuándo va a venir, por cierto, porque no tiene ni hora, ni día, ni fecha, ni nada por el estilo, no se sabe. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que muchas personas creyentes, como ha pasado muchos años, y al comienzo tuvieron su primer amor, y estaban con gozo y con alegría y haciendo cosas, y dicen, voy a servir al Señor, o ya quiero que venga el Señor, yo le voy a ser fiel al Señor, pero como se demora el Señor, de hecho se ha demorado en venir el Señor, y por alguna razón lo hace Él también para que todos sean salvos. Entonces, ¿qué sucede con el creyente? El creyente ya no se ha vuelto prudente, es decir, ya no está actuando conforme a la palabra de Dios,
sino más bien se ha vuelto imprudente, insensata, ¿no? Y aquí sucede que la iglesia se duerme. Mira, ve, tanto las 5 prudentes como las insensatas terminan por dormirse. Todos se duermen. Las iglesias se duermen. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Ya? Y tardándose el esposo, tardándose la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, cabecearon todas y se durmieron. Simplemente se durmieron todos. ¿Qué quiero dar a entender aún más? Que las iglesias hoy en día no están despiertas, están medias dormidas, están cabeceando. Hacen cosas, o hacemos cosas en general, me incluyo yo, hacemos cosas que a nuestro parecer nos parece bien, pero no estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro esposo. O sea, de alguna otra manera estamos cabeceando, al punto de que muchas congregaciones se han dormido o están dormidas. El 6, por favor, Anthony. Hoy día hemos roto récord, espero que no se vayan porque me sorprende y me alegra a la vez. Es el último día de clases por el Zoom y veo que somos 32. Gracias al Señor y gracias a ustedes que estén conectados aquí. No se vayan porque como es la última vez que vamos a enseñar por Zoom, nos gustaría o me gustaría que ustedes al final, ya sea que prendan sus cámaras o no prendan sus cámaras, pero que podamos tomarnos una foto y que Anthony nos pueda tomar a todos. Es más, Anthony, desde ahorita te diría que los tomes antes de que se vaya. Es una forma de decirlo. El 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibir. Todas las 10 vírgenes se habían dormido. Todas habían dormido. Pero había un vigilante. O sea, ellos estaban en la torre esperando, ¿no? Que venga el novio, pues. ¿Y qué hace este vigilante que está atento? Avisa justamente y dice, grita a la medianoche, que en realidad la medianoche no es que sea a las 12, podía haber venido pues a la 1, 2:30, 2 de la mañana, 3 de la mañana, a esa hora, a cualquier hora podía venir a partir de la medianoche. Entonces se dice, se oye un clamor, o sea, quiere decir que gritan ahí, o dan voces fuertes, o claman en todo caso, la venida del Señor. Fíjense. Alguien escribió aquí, a ver, vamos a leer un ratito. Joseph Guamán, ¿no? Nos dice, hermano, la iglesia hoy en día prioriza cosas que no se acercan a Dios, como juegos o hablar en temas del mundo. Lo que se debe de hacer es priorizar cosas de Dios. La oración, la palabra, solo así se podría evitar que la iglesia se duerma. Sí, es verdad. Por eso es que no le podemos dar lugar al diablo, pues, o dar lugar al mundo, ¿no? En este caso, ¿no? La iglesia es una cosa, el mundo es otra cosa, y la iglesia no puede mezclarse. En este caso, respondiendo a tu comentario, hermano, la iglesia no se puede mezclar con las cosas del mundo. A la iglesia no hay que meterle cosas del mundo. La iglesia del Señor simplemente es su palabra, para que el creyente entienda, ¿no? Pero volviendo al tema. Gracias, hermano. Y a la medianoche se oye un clamor, ¿no? Ese clamor es fuerte, ¿eh? Para que despierte justamente a las 10 vírgenes. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fíjense, o sea, va a haber un despertar de la iglesia. Va a haber un despertar, va a haber un anuncio fuerte hacia las iglesias en general aquí, y va a anunciar que ya viene pronto el Señor.
No es como hoy en día, por si acaso, ¿ah? Algunos dicen, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Yo, con sinceridad, ¿no? En mi humilde opinión, digo que las cosas que están pasando no son nada con las cosas que van a venir más adelante. Todavía no tenemos ni siquiera la persecución, ¿eh? Ni siquiera tenemos pues hambruna, pues. Algunos miran, sí, pero hermano, en África, ya, pero eso es en África, yo hablo a nivel mundial, ¿eh? Todavía no nos han prohibido cerrar las iglesias, o sea, todavía no estamos ni siquiera ni al 0,00,1%, o sea, de nada. Vendrán tiempos más difíciles, más duros, cuando tengamos una persecución y cuando tengamos que las iglesias se cierren, podremos decir, ya se está acercando el tiempo del Señor, pero todavía ni siquiera sabremos qué día será ni la hora, ¿eh? Es más, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, el Señor mismo lo dice, y será predicado a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Ahorita puede utilizarse radio, televisión, cualquier medio que uno quiera, pero la Biblia, o en todo caso, los medios que se utiliza hoy en día, prácticamente se utiliza solamente para los hermanos. Un ejemplo de nosotros mismos es que nos predicamos a nosotros mismos por diferentes medios, pero no vamos a la persona. Por eso es que nosotros debemos salir de nuestro confort y debemos de ir justamente a buscar a nuestros amigos que no son creyentes. Así podemos extender el evangelio y así podemos llegar justamente a muchas más personas. Porque no todos entran a una radio, no todos entran pues a algún medio, ¿no? De tecnología. Los que entran son creyentes y los que entran, aún los creyentes mismos, tampoco ni siquiera participan, porque han dejado justamente el interés de buscar a su Señor. Y aquí tiene que ver con un clamor. A la medianoche se oye un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibir. La iglesia va a tener un despertar, pero ahí vamos a encontrar justamente las 5 prudentes y las 5 insensatas, pues, porque las 5 prudentes van a recibir a su Señor, y las otras 5, obviamente se les va a cerrar la puerta, ¿eh? Dios en este caso no las está cerrando en total, sino lo que pasa es que ellas no van a poder participar de las bodas. Esa es otra cosa, pero ahí lo vamos a leer. Entonces acá hay un despertar de la iglesia que va a suceder en su tiempo, no ahora, ¿no? Y los que están preparados van a obviamente a salir a recibir a su Señor. ¿Mm? El 7, por favor, Anthony. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, ahí están las 5 prudentes, aquellas que obviamente estaban cabeceando, se durmieron, pero gritaron que venía el Señor, se despertaron y ya estaban preparadas. El dormir no está hablando de que nosotros nos durmamos en nuestra casa, está hablando de la iglesia. Todavía hay algunas, o va a haber algunas que están cabeceando, todavía están ahí esperando, pero hay otras que sí ya totalmente se han dormido, o sea, hablamos de los creyentes, ¿no? Entonces, todas aquellas vírgenes que se levantaron, ¿no? Se despertaron, ¿no? O sea, dijeron, me pongo las pilas, voy a servir al Señor ahora, ¿no? Dice, arreglaron sus lámparas, arreglaron sus vidas, estaban dispuestas a seguir con el Evangelio y a servir a su Señor. Cuando digo a su Señor, quiere decir que ellos se van a someter a su Señor, a su Señor Jesucristo, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. El 8, por favor, Anthony. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mira, o sea, no han trabajado, no se han guardado, no se han mantenido firmes en la palabra de Dios,
y ahora ruegan, ¿no? Por querer también que las otras que sí se han esforzado y se han mantenido en el Señor y han vivido una vida para agradar al Señor, les piden que rueguen prácticamente que el Señor también les dé algo para que ellas puedan entrar a esas fiestas. Entonces las imprudentes les ruegan a ellas. ¿Pero qué dicen ellas? Vayan en el 8, en el 9, por favor, Anthony. En el 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Eso es lo triste, pues, que a última hora va a haber muchas personas que van a querer acercarse al Señor. Pero ahí está el problema. El problema es que el Señor no los va a recibir así, porque han sido imprudentes, porque han vivido una vida desordenada, porque se han descuidado en la oración, en la palabra, en las acciones, en sus obras, en su vida misma. Por eso es que el Señor dice esto. ¿Y qué está diciendo con esto al pueblo judío? Ustedes son las imprudentes, pues, porque sus obras han sido malas, porque me han rechazado. Eso es lo que estaba diciendo el Señor a los judíos, porque no han creído en mí, que yo soy el Hijo de Dios, que yo he venido a salvarlos, que yo soy el Mesías enviado por parte de mi Padre. Eso es lo que estaba diciendo el Señor a los judíos. Y así también podemos ponerlo en nuestro contexto, que no lo hemos tenido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, sino solamente como nuestro Salvador, que murió en la cruz, pero que ni siquiera lo podemos entender aún. Por eso vivimos una vida desordenada, una vida lejos de su presencia. Ahí está el problema, pues. Entonces, cuando uno quiere ir a comprar, ¿no? Ya es demasiado tarde. Cuando uno quiere volver al Señor, ya va a ser demasiado tarde. Cuando uno quiera despertar, ya va a ser demasiado tarde. Con esto no está diciendo el Señor que no los va a dejar entrar. De hecho, la puerta dice que se cierra, pero no los está condenando, por cierto. El 10, Anthony, por favor, nos falta solamente unos cuantos versículos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, y aquí se cumple la venida del Señor, por segunda vez. Aquí ya llegó el Señor y las que estaban preparadas, obviamente, van a entrar con el Señor a esas fiestas, a la fiesta de la boda. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Fíjense, las 10 vírgenes tiene que ver con una boda. Esa boda se va a realizar, hermanos, cuando estemos delante del Señor. El Señor Jesús dijo estas palabras: yo iré y haré morada para ustedes. O sea, ¿qué está haciendo? Yo voy a ir y prepararé morada para ustedes. O sea, va a haber una boda, una fiesta. La iglesia, que es la novia, se va a comprometer con el Señor, se va a unir con el Señor. Es más, ya estamos comprometidos, pero va a haber una boda, una fiesta grande. Y yo con sinceridad, yo quisiera estar en esa boda. Yo no sé, yo espero que ustedes también tengan ese mismo deseo. Entonces, para estar en esa boda, nosotros debemos ser prudentes, debemos hacer buenas obras, nuestra vida debe de cambiar, nuestras acciones deben de cambiar. Porque si no cambiamos, vamos a ser como las imprudentes, pues. Y no vamos a poder entrar a esas bodas que el Señor está preparando. Debemos de mantenernos firmes. Entonces aquí dice, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso va a ser más triste para los otros que no van a poder participar de esas bodas.
¿Por qué? Porque el 11 dice, a ver, Anthony, por favor, el 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya es demasiado tarde. No vas a poder, no puede uno participar de esas bodas. Las puertas se cerraron. Todos tenemos la oportunidad de entrar a esas bodas, pero de repente se cerró. ¿Por qué se cerró? Porque nosotros mismos hemos sido imprudentes, pues nosotros mismos hemos desechado lo que el Señor nos ha querido dar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que cambiar, y el pueblo judío justamente perdió justamente eso, porque ahora hay un nuevo pueblo, y el nuevo pueblo somos nosotros. Nación santa, pueblo santo adquirido. Digo nosotros, en general hablo en el aspecto del cristiano que vive en la verdad o en la palabra de Dios, ¿no? El cristiano cristiano, ¿eh? No el cristiano a medias, ni tampoco el cristiano moderno, que hoy vive, está con el mundo y está con Dios, ¿no? Eso es el cristiano moderno de hoy en día, ¿no? Yo hablo del cristiano cristiano, ¿no? Entonces hay que entenderlo también de ese punto de vista. Entonces el cristiano moderno vive pues su mundo como quiere, y cuando venga el Señor y quiera entrar o participar de las bodas, pues ya no va a poder entrar porque la puerta está cerrada, simplemente. El pueblo judío también hace lo mismo, porque el pueblo judío cerró las puertas desde el momento que no aceptó a Jesucristo como su Mesías y lo rechazó. Entonces, al rechazarlo, prácticamente ellos tampoco no quieren entrar a las bodas del Señor. Así es, tan sencillo y práctico. Así también la vida cristiana también para los gentiles que somos nosotros, ¿no? También es lo mismo. Como lo rechazamos con nuestras malas acciones, entonces también se cerrarán las puertas. El 12, por favor, Anthony. Mas él, o sea, acá ya habla el Señor, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Eso es lo más triste. Que hayamos aceptado a Jesucristo, pero que nuestras acciones hayan sido tan malas, que no nos hayamos guardado, que nuestras obras no hayan sido correspondidas conforme a lo que el Señor nos ha mandado hacer, no solamente predicar o no solamente asistir a la iglesia, sino nuestras acciones en general, ¿ah? Hablo en general, tanto en una empresa, en un negocio, en un estudio, en un seminario, en un instituto, en una universidad, en nuestro hogar, o sea, nuestras acciones en general, hablo en general. Si nuestras acciones no son buenas, de hecho, pues el Señor dirá, yo no te conozco, pues porque no hay nada bueno en ti, dirá, ¿no? Así es como le decía al pueblo judío, no hay nada bueno en ti. No tengo ningunos frutos buenos que yo pueda tomar de ti, porque tus obras son malas, tus acciones son malas. Entonces, por eso el Señor no los conoce. Pero nosotros como cristianos vivimos en la palabra de Dios, debemos tener buenos frutos, y por esos frutos buenos que hacemos, aparte de creer y vivir en el Señor conforme a su palabra, entonces el Señor nos abrirá la puerta, porque estamos preparados justamente para entrar a esas bodas. Entonces aquí tiene que ver con que el Señor conoce también los corazones, y también Él pesa las obras de cada uno de nosotros. Si alguno está lejos del Señor ahora, acérquese al Señor y cambie su vida. Y digo acérquese, quiero decir, arrepiéntase, aproveche este tiempo, arrepiéntase de todo lo malo, de lo que ha estado haciendo, y reconozca a su Señor como su Señor Jesucristo, y viva en ello, para que entre a las bodas, a esas bodas que el Señor está preparando o ha preparado cuando venga por segunda vez, y nosotros podamos disfrutar de esas bodas. Es nuestra oportunidad de mantenernos firmes en el Señor. Y por último, el versículo 13, Anthony, para terminar, dice, velad pues, aquí la palabra velad, como les decía, no es que ellos estaban despiertos, se habían dormido.
Entonces ahora hay un anuncio que dice, allá viene el Señor, allá viene el esposo, y la iglesia, hay un avivamiento, se despierta, entonces le dice, ahora velad, o sea, ustedes manténganse, no cabeceen, no se duerman, manténganse despiertos, porque ha venido el esposo, o va a venir el esposo, va a venir el novio, ¿no? En este caso, nuestro Señor Jesucristo dice, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense qué interesante es todo esto, porque si uno mismo no está en las cosas del Señor, lo más seguro es que se esté durmiendo. Y aunque el Señor tarde su venida, uno tiene que estar preparado. Tiene que mantenerse firme en el Señor. No importa si nos terminamos por morir esperando al Señor, no importa, porque eso significa que vamos a serle fiel al que murió por nosotros. Y como le digo, cuando estemos despiertos o el Señor nos despierte entre los muertos, podemos disfrutar de esas bodas. Antes de que el Señor nos diga, no os conozco a ustedes. Eso sería más triste. Mantengámonos firmes en el Señor. De eso se trata, en este caso, las 10 vírgenes. Se trata de una boda y se trata de la venida del Señor por segunda vez, porque ya el capítulo 24 tiene que ver con las cosas del fin del mundo. Entonces, dentro de esos contextos, vamos a encontrar que el Señor nos dice que debemos de mantenernos firmes, porque justamente en el versículo 24:13 tenía que ver con que el que persevere será salvo. Fíjense. O sea, nosotros tenemos que perseverar. No nos debemos de desanimar. No debemos de incluir a decir, el Señor tarda y entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, porque tú eres del Señor. Tú eres un hijo, una hija de Dios. No eres cualquier persona. Desde el momento en que tú te comprometes con Cristo, no hay otro compromiso ya. Tú te has comprometido con el Señor. Y tú le vas a ser fiel a Él, no le vas a engañar, porque hay un compromiso. Tú has decidido en tu corazón, lo has puesto y has dicho, como Daniel, ¿no? Que propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? En el libro de Daniel, Daniel dice, y propuso con su corazón no contaminarse. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que nosotros también, desde el momento en que nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, entonces no va a haber alguien que ocupe ese lugar, porque solamente es el Señor el que va a ocupar en nuestra vida, porque hemos decidido nosotros. Y ese debe ser nuestra determinación como cristianos. Nadie nos ha obligado a nosotros a aceptar a Jesús, sino más bien el que el Señor nos llame y luego nosotros hayamos decidido de todo corazón decir, yo quiero ser parte del Señor, yo quiero servir al Señor, y pase lo que pase, yo me voy a mantener firme con el Señor. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, me muera, pero yo voy a mantenerme firme y le voy a ser fiel al Señor y no le voy a engañar ni tampoco voy a ir atrás del mundo. Entonces de esto se trata las 10 vírgenes, se trata de las bodas que el Señor está preparando y que cada uno de nosotros tiene que estar haciendo las obras del Señor para que cuando llegue su momento, el Señor no nos diga, no os conozco, sino al contrario, nos diga como el texto que dice, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, entra, dice, al regozo de tu Señor. Entonces, en lo poco que podamos ser fieles, podemos entrar también al gozo del Señor. Vamos a orar, sí, para poder no despedirnos todavía, hermanos, porque quiero compartirles algo. Le vamos a estar llamando, no se vayan, por favor, de verdad. Quiero compartirles que el día miércoles 8, que es feriado,
deseo que todos los que hemos estado participando aquí en una cita con Dios puedan venir, porque vamos a tener una cena, ¿no? Va a haber juegos, obviamente va a estar la palabra de Dios, que es lo más importante. También va a haber algunos premios que se les va a dar, y sobre todo, pues, el agradecerles a ustedes por todo este tiempo que han estado acompañándonos, porque sin ustedes no podríamos enseñar la palabra de Dios, y sin Dios tampoco podríamos haber hecho estas cosas. Así que dependemos mucho de Dios. La hermana Carmen y mi persona vamos a estar llamándoles por teléfono, ¿no? Para los que estamos aquí, y, y vamos a preguntarles, y espero que ustedes sean siempre sinceros, que nos puedan decir si van a poder venir. De esa manera, gracias Anthony o Josué, ahí está, a partir de las 6 de la tarde vamos a comenzar, ¿no? Va a haber alabanzas, dinámicas, prédicas, sorteos y una cena, ¿no? Entonces, le vamos a estar llamando para que ustedes nos puedan confirmar su asistencia, ¿sí? De hecho, vamos a celebrar los cumpleaños ahí también de todos ustedes, ¿no? Con una torta que nos han bendecido también, ¿no? Así que quiero invitarlos a todos ustedes que estén aquí, que nos acompañen. Y nada, simplemente agradecerles a ustedes con todo el amor que los tengo a ustedes, agradecerles por todo este año. El Señor los siga bendiciendo y mantengámonos firmes en el Señor. Ahora, más bien, les invito a que puedan, los que deseen, no les voy a obligar, los que deseen puedan prender sus cámaras, o si no, en todo caso, Anthony toma una foto así como están los chicos. Si quieren prender sus cámaras, bien; si no, no hay ningún problema. Y después de que tomes las fotos, podamos orar, ¿sí? Podamos orar. Así que, por favor, los que desean pueden, en este caso, prender sus cámaras y poder orar, ¿eh? Sería genial con cada uno de ustedes que puedan hacerlo, y para mí sería fabuloso tenerlos presentes aquí para tomarnos la última foto también de esta clase, ¿no? Y invitarlos a que ustedes sigan esforzándose, ¿eh? Por favor, háganlo con la mejor forma de gratitud a Dios. Ustedes son parte de la iglesia, son parte de cada uno de nosotros, son parte del Señor, ¿eh? Entonces, yo los invito a ustedes a que puedan prender sus cámaras para poder tener, en este caso, pues, una foto del recuerdo de la última clase por Zoom, ¿eh? Bien. Sí, chicos, bueno, buenas noches ante todos. Sí, sería muy bonito, chicos, que todos puedan activar, o bueno, la mayoría, los que tengan cámara, puedan activar sus cámaras para que podamos tener esta foto de recuerdo, ¿no? No sabemos, chicos, lo que pueda pasar el otro año, así que yo creo que aprovechemos el momento de ahora que estamos aquí para poder hacerlo, ¿no? No vaya a ser que nos arrepintamos más adelante, así que nada, chicos, no es para asustarlos, simplemente para animarlos, ¿no? A que puedan activar las cámaras. Yo también lo estoy haciendo, pese a que no lo hago mucho. Y tomamos la foto, ¿no? Tomamos la foto, hermano Armando, ¿está bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, listo. Entonces, les voy a pedir que esperen hasta que yo les diga que ya pueden, bueno, si desean desactivar su cámara, porque la pantalla está dividida en dos partes, entonces necesito tomar dos fotos, ¿sí? Porque somos, bueno, varios chicos. Entonces, si ya están todos, me confirman, tomo la foto y bueno, ¿no? Magdel, prende tu cámara. Ahí está. Milagros. Bueno, creo que no los escucha. Se han dormido, creo, hermano Armando. No importa, no importa. Toma la foto como está, si los chicos no pueden, pero son ustedes, chicos, los que deciden, porque como digo, ya va a ser la última vez que vamos a poder estar aquí por esta vez. Después vamos a ver qué nos depara el Señor. Entonces queremos inmortalizar la foto, ¿no? De la última vez por Zoom.
Sí, sí. Sí, para los que me preguntan si pueden levantar un emoji, una manito, sí, perfecto. Si no pueden activar la cámara, un corazoncito, una manito, sería muy bonito, ¿no? Así que, Ujú. listo, chicos. Entonces, los que están con la cámara activa, miren al frente fijamente y una sonrisa, por favor. Sonrisa para el señor. Así que, y tomo la foto, ¿ok? Ya, esperen un momento, chicos. Va una foto, sino que quiero publicarla un rato. Ya, a ver, segunda foto. Listo, chicos. Listo, Bien, hermano. vamos a hacer una pequeña oración y nos vamos a despedir de aquí, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo este año que tú nos has acompañado. Como dice la palabra tuya, de Ebenecer, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Tú has sido bueno, Señor, y nos has guardado, nos has bendecido. Has hecho que sea posible, Señor, que podamos seguir enseñando tu palabra, Señor, tanto a los jóvenes y adolescentes que han estado conectados aquí. Yo te pido que los guardes, que los bendigas, que puedas avivar su corazón, Señor, que ellos se puedan mantener firmes, Señor, que ellos puedan seguir caminando en tu palabra, que vivan, Señor, conforme a lo que tú les mandas, Señor, lo que está escrito, porque ellos son tus hijos, Señor, que no vivan conforme al mundo, sino conforme a tu reino, conforme a lo que tú les has llamado, Señor, a hacer, que ellos anuncien tu palabra en todo momento, pero sobre todo, Señor, que te sean fieles, Señor, que ellos vivan contigo, Señor, en todo momento, porque el tiempo vendrá en el que tú, Señor, nos llamarás, ya sea que estemos vivos, ya sea que hayamos muerto, nos levantarás de entre los muertos también, y queremos ser parte de esa boda, Señor. Queremos ser aquellas prudentes o aquellos prudentes que se mantenieron firmes, Señor, que, que comenzaron a perseverar, Señor, en tu palabra y alcanzaron la salvación, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por nuestros hermanos que han estado ayudándome, como Anthony, con el Zoom, como Josué, como la hermana Carmen, como todos ustedes en general, nombre por nombre. Dios los bendiga grandemente y simplemente decirles que los amo muchísimo con todo mi corazón y que he dado lo mejor de mí para que ustedes también conozcan al Señor. Así que cualquier cosa, hermanos, Dios, si en algún momento necesitan algo, Señor, que ellos puedan consultarme. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, chicos, nada, agradecerles de verdad de todo corazón y, y por todo lo que ustedes han hecho su mayor esfuerzo de mantenerse hasta aquí y los espero pues el día miércoles 8 a las 6 de la tarde. Vamos a tener nuestra clausura presencial, ¿no? Y va a ser un día muy especial para nosotros y para ustedes también, porque va a ser la primera vez que nos reunamos presencialmente y nos podamos ver todos unidos. Con la hermana Carmen vamos a estar llamándoles por teléfono y nada, para que nos puedan confirmar su asistencia. Dios me lo bendiga y una vez más los amo un montón, Dios los guarde, Dios los proteja y hasta el día miércoles que nos vamos a ver en la tarde-noche. Dios los bendiga, hermanos, cuídense. Nos vemos Josué, nos vemos Idali, nos vemos Joel, Anthony. Ahí Josué tiene Nos un vemos anuncio más, creo, hermano. Un ¿Ah? último anuncio. Un último A anuncio ver. de Josué, de parte de... A ver. Ya, sí, chicos, bueno, veo que siguen los 30. A ver, ahora sí se me escucha mejor, creo. Chicos, muy buenas noches con todos. Una alegría que se hayan podido conectar. Como dice Armando, de mi parte también. Los aprecio a todos, estamos orando por ustedes. Y sí, para este sábado, chicos, también, ¿no? Como el día miércoles nos vamos a ver con muchos, pero también les animamos, ¿no? Les invitamos para este día sábado, chicos. Como dice aquí, tendremos también el encuentro de jóvenes y adolescentes, ¿no? Después de tantos meses
a partir, bueno, dije 7:30, que será a partir del programa que se va a iniciar, pero estaremos desde las 7, ¿no? Esperándolos ahí, chicos, para pasar un buen tiempo entre jóvenes, adolescentes. Va a haber muchas actividades también. Así que yo de más les invito, ahí tienen la dirección. Cualquier información, ya saben, pues, con mi persona o con Anthony también, para saber quiénes pueden asistir y esperarlos, ¿no? Y si por ahí algunos no conocen todavía, estamos para apoyarles, ¿no? Con eso, chicos, los invitamos. Son todos ustedes parte de la iglesia y por ende sería de bendición que puedan ser parte también de este tiempo, ¿no? El día sábado y también, como lo dijo Armando, para el día miércoles también, ¿no? Así que ya poco a poco estamos dejando el Zoom, creo yo, pero ya a partir de ahora va a ser todo presencial, ¿no? A menos las reuniones que los de los días sábados, ¿no? Así que nada, chicos, están invitados cordialmente para este sábado. Amén. Bien, Josué, gracias más bien. Y chicos, sí, ustedes son parte de la iglesia. Así que no por el hecho de que tengamos un poco de descanso o en todo caso cuando se dé el tiempo de volver a enseñar, no quieran decir, entonces ya no voy a ir a la iglesia o ya no voy a participar, ¿no? Los jóvenes tienen sus actividades, ustedes son parte de la iglesia y entren a las actividades que se vayan a realizar o que vayan a planear los jóvenes, todos ustedes adolescentes y jóvenes que están aquí, entren, ya sea sábados, ya sea jueves, miércoles o viernes, ustedes son parte de la iglesia, no son parte de una cita con Dios, sino son parte de la iglesia llena, son parte de nuestro Señor Jesucristo, ustedes le sirven al Señor y yo más feliz que nunca sería que ustedes entren al culto de los días sábados, estén allí. Eso me hace feliz de saber de que ustedes han entendido la palabra de Dios y que siguen a su Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces eso me haría muy contento de verlos a ustedes realmente que han entendido y que están madurando en la palabra de Dios y que van a seguir en el Señor. Entonces, vayan los días sábados, estén ahí presentes, participen, pregunten en qué quieren servir también, porque no solamente es ir, sentarse y escuchar, vayan y sírvanle al Señor en todo momento. Entonces, este sábado comienza el culto y vayan ahí, arréglense, vayan guapetones, guapas, todos vayan a alabar al Señor, vayan a alabar al Señor, vayan a servirle a Dios, ¿eh? Porque es lo más lindo, lo más hermoso de poder servir a su Señor. ¿Mm? Entonces, nada, gracias Josué por hacernos recordar eso y que los chicos vayan, ahí también a Anthony igual. Ya veremos qué nos depara el Señor para volver a poder enseñar en su momento, en su tiempo, será seguro. Ahora sí, nada, agradecerles a ustedes otra vez y Dios me los bendiga. Nos vemos Joel, nos vemos Anthony, nos vemos Josué, Mana Carmen, Idali, Salma, Abigail, Milagros, Saraí, Josué Ochante, Yanela, Esaúl, Brittany, Samuel, Fernando, Gabriela, Flor, Magdel, Joseph, ¿no? Daniel, Ángelo, Rodrigo Jaime, André, Yasmín, Claudia, ¿no? Hermana Juana, muchísimas gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo y simplemente decirles que los amo y ya seguro nos estaremos viendo pronto, espero que sea así. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Cuídense. Chao, chicos, bendiciones. Chao, Cuídense. hermano. Bendiciones con todos, chicos. Dios los bendiga. Bendiciones. Cuídense.